Amada Iglesia, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Siempre es una bendición el poder contactarnos, comunicarnos, aunque sea a través de este medio, para poder llegar a sus casas y compartir este tiempo de devoción delante de la presencia del Señor. Es mi ruego, es mi oración, es mi deseo de que cada uno de ustedes esté siendo muy bendecido, guardados, protegidos, provisionados por el Señor. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para que la palabra que vamos a recibir de Él en esta hora sea una palabra que venga a edificar a nuestras vidas en lo particular y a edificar la vida de la iglesia en general. Oremos delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque, Señor, tú nos has amado tanto, que, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, tú nos has hecho, Señor, hijos tuyos, nos has reconciliado contigo y nos has dado salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio de alcanzar la condición de ser pueblo tuyo. Señor, en esta hora ruego por esta palabra que vamos a recibir, que sea una palabra que venga, Señor, a bendecirnos, que sea una palabra que venga, Señor, a corregirnos, a enseñarnos, Señor, y que realmente cada uno de los que escuchemos esta palabra seamos edificados en todo en nuestras vidas. Amado Dios, muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es tan grande. La gloria y la honra siempre son para usted, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Quiero invitarle a que podamos entrar en la palabra del Señor y compartir lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, donde vamos a dar lectura a la palabra en esta hora. Capítulo 6 del libro de Mateo. Voy a leer del verso 9 al 13. La palabra del Señor dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Una lectura que hemos hecho en esta hora, que prácticamente la podemos decir de memoria. Conocemos esta oración como el Padre Nuestro, o la oración modelo, y la hemos recitado conscientes e inconscientemente aún desde nuestra niñez. Jesús da a sus discípulos y nos da a nosotros también esta oración como un modelo para que ellos y nosotros aprendiésemos a modelar nuestra propia oración y ser presentada delante del Padre. Una enseñanza que Jesús esta enseñanza que Jesús nos da, nos acompaña hasta el día de hoy. No para repetir mecánicamente esta oración, sino para seguir el modelo en cuanto a su contenido, en cuanto a su riqueza, en cuanto a la confianza que debemos depositar en Dios, y también para no caer en vanas repeticiones y palabras sin convicción,
sin convicción y vacías. Y el Señor Jesús en este pasaje del capítulo 6, donde nos habla de esta oración, nos recuerda que nuestro Padre, nuestro Dios, no se impresiona con el uso de expresiones repetitivas y de mucha palabrería, dice el Señor. El Señor busca que nosotros podamos comunicarnos con Él de una manera sencilla, de una manera honesta, de una oración que nazca del corazón y no que sea una vana repetición. Bueno, he citado esta palabra en este día, pero en esta ocasión no voy a hablar acerca del Padre Nuestro en todo su contenido, sino que quiero que podamos reflexionar en esta palabra, en esta frase, en esta expresión que Jesús usa en lo particular en esta oración. Y esta dice de esta manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas veces hemos recitado el Padre Nuestro? ¿Y cuántas veces, a su vez, hemos recitado esta expresión de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Es una expresión tan sencilla, pero tan llena de significancia en lo natural y en lo espiritual. Es una expresión poderosa, es una expresión llena de confianza que nos invita, ¿cierto?, a confiar en el Señor, de que Él es el Padre que nos provee de todo aquello necesario para cada uno de sus hijos. Y aquí habla la expresión de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué pan se está refiriendo el Señor Jesús con esta expresión? ¿A qué pan se está refiriendo el Señor Jesús? ¿Al pan físico como alimento diario para ser puesto ahí en nuestra mesa y que es lo necesario para alimentar nuestro cuerpo cada día? ¿O se está refiriendo al pan espiritual también como alimento para nuestras vidas y tan necesarios para el alma, para el espíritu, para la mente del hombre y de la mujer? Necesitamos de ese alimento diario y el Señor nos proporciona de ambos alimentos. Mi oración diaria para mi persona, para mi familia, para la congregación, es de que Dios nos provea, nos dé, nos proporcione el alimento diario espiritual y también el alimento diario en lo material. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con que Jesús nos está enseñando a orar, a pedir al Señor por el pan nuestro de cada día. Y este pan nuestro de cada día se lo pedimos a quien es la fuente de todo poder, de toda misericordia y de toda bondad. Y el Señor Jesús nos está enseñando en esta oración a ir a la persona correcta, al Padre Nuestro, e ir confiadamente como hijos que le piden al Padre. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, del verso 2 en adelante, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nos estamos refiriendo al Señor Jesús. Y vino a él, a Jesús, vino el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, Satanás desafía, tienta a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús llevaba 40 días y 40 noches de ayuno
de abstinencia de alimento. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante el poder reflexionar en esto. El diablo conocedor de la palabra de Dios y el diablo conocedor de con quién estaba hablando, a quién estaba tentando, a Jesús, el Hijo de Dios. Y esta tentación tiene que ver con un aspecto material que respondía a la necesidad inmediata que Jesús tenía, el pan. ¿Acaso Jesús no podía cumplir, hacer lo que Satanás, el diablo, le estaba pidiendo, de convertir esas piedras en pan? Claro que lo podía hacer. Si después nosotros nos encontramos con que Jesús convierte el agua en vino, nos encontramos con que Jesús multiplicó unos cuantos panes y unos cuantos peces y alimentó a 5.000 personas. Claro que Jesús lo puede hacer, pero es interesante que Jesús aquí le responde, no en la dirección y en la intención de Satanás de tentarlo en el alimento físico, y que no tiene nada de malo, porque es lo que necesitamos a diario, es lo que Dios nos ha dado a diario, sino que Jesús capta la intención del diablo. Y ese pan al cual Jesús es tentado para proveerse milagrosamente, Jesús le responde con la sabiduría, el poder y la autoridad, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos lleva a pensar, a reflexionar en que el Señor tiene el poder para proveernos, para darnos, para proporcionarnos tanto el pan físico como el pan espiritual. Jesús, en esta oración del Padre Nuestro, nos enseña que la provisión viene de Dios. Deja claramente establecido el Señor que la provisión viene de Dios, y a quien tenemos que acudir para pedir ese pan nuestro de cada día es al Señor nuestro Dios. Sea material o espiritual, Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, esto es muy importante. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y nuestro Dios es un Padre que ejerce una paternidad responsable. Él no te llamó para dejarte solo. Él no te llamó para dejarte abandonado. Él te llamó para cuidarte, alimentarte, proporcionarte todo lo que tú necesitas. Sea material o espiritual, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es una petición dirigida al Padre Celestial y enseñada por Jesús, el que conoce al Padre. El Señor Jesús dice, yo he salido de ti, yo vengo de ti. Y Jesús conoce la intención, el corazón, el pensamiento del Padre. Y Jesús nos enseña en esta oración de poder ir ante el Padre en esa confianza del conocimiento que Él tiene, para que nosotros podamos ir confiadamente ante la presencia del Padre y pedir ese pan nuestro de cada día. Dice la palabra del Señor en cuanto a cómo el Señor proporciona todo lo que necesitamos. Mira, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, cuando Dios saca al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y lo conduce hacia la tierra prometida, el Señor proveyó el pan diario para cada día. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros. Y viéndolo, observando, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, ese es el pan
que Jehová nuestro Dios os da para comer. Esto es lo que Jehová nuestro Dios ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otro menos, y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto es extraordinario, mis hermanos. Esto es extraordinario. La provisión de Dios para el hombre está en el propósito de Dios desde el principio. Dios dio la provisión a Adán y a Eva. Dios dio la provisión a cada uno de los seres creados. A cada uno. Y más aún, con mayor intención, con mayor propósito, a su pueblo. Y cuando Dios saca a su pueblo desde la tierra de Egipto, lo saca de esclavitud y lo lleva hacia la tierra prometida, en todo ese trayecto de 40 años, Dios proveyó para cada día, para su pueblo, y la comida, el alimento no faltó. Mi hermano, mi hermana, tú y yo hemos sido sacados de la esclavitud. Dios nos sacó del Egipto, de la esclavitud, del mundo, y nos lleva en este viaje hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial. Y en todo este trayecto, Dios no nos va a dejar solo, Dios no nos va a abandonar, Dios nos va a proveer, nos va a dar el pan nuestro de cada día. Esa es su palabra, esa es su promesa, y el Señor no falta a ella. En el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, mira lo que dice la palabra del Señor. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Hermano, esta palabra es extraordinaria. Esta palabra es poderosa. Esta palabra está manifestando el carácter protector de Dios, el carácter de un padre que ama a sus hijos, que ama a su pueblo. Y la palabra da testimonio de esto. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. ¿Quién está hablando aquí? Moisés está dando testimonio. Y dice: vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Y vuestro calzado, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Mi hermano, 40 años caminando por el desierto, Dios proveyó a su pueblo del alimento diario. Pero no tan solamente lo proveyó del alimento diario, sino que también durante estos 40 años, la ropa, los vestidos que ellos traían, tanto hombres, mujeres como niños, no se envejeció. Hermano, no se envejeció durante 40 años. Y el calzado tampoco se envejeció sobre vuestro pie. Caminaron 40 años y su calzado no se envejeció. Hermano, esto es extraordinario. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Dios tiene la provisión, tiene el sustento diario para sus hijos. Y esa tiene que ser nuestra confianza en la palabra declarada por Jesús, en que Jesús nos enseña a orar al Padre, a aquel que nos ama, a aquel que nos da la provisión. Y el Señor nos dice,
pidiendo el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. La provisión de Dios es para todos los días. La provisión de Dios no falta. El Señor la da todos los días. Para el día de hoy, el pan nuestro de cada día, dice la palabra, dánoslo hoy. El Señor nos enseña no tan solamente a pedir con confianza de lo que Dios nos va a dar, sino que a tener confianza en el día de hoy. En el día de hoy. Y esto nos habla de confiar en el Señor y no estar con ese temor, no estar con esa desesperanza de que va a llegar el momento en que tenemos que alimentarnos y va a faltar. No, el Señor nos está diciendo que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y está hablando de que estamos pidiendo algo que nos pertenece. El pan nuestro. El pan nuestro para este día, pídeselo al Señor. Y el Señor provisiona para el día de hoy y también nos llama a tener confianza porque Él, así que como provisiona para el día de hoy, va a traer la provisión para el día de mañana. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu pensamiento y reflexión respecto a esto? Yo puedo decir personalmente de lo que he vivido y también puedo decir personalmente de lo que conozco de cada uno de ustedes, que ustedes y nosotros, el pueblo, la iglesia en general, ha sido sustentada el día de ayer, el día de hoy y será sustentada por Dios el día de mañana, y dale gloria a Dios. Gloria y gratitud a Dios. Para el día de mañana tenemos que tener la confianza de que el Señor va a provisionar. Y Jesús, hablando de esto, nos dice en su palabra: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Está esa pregunta inquietando tu corazón? En este tiempo, ¿estás en esa duda? En ese temor de pensar qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, todo está fallando, la economía, esta enfermedad, esta pandemia, no hay trabajos, hay una recesión mundial, hay una recesión a nivel país. No, mi hermano, no. El Señor no va a faltar a su palabra. El Señor no está sometido ni limitado a las circunstancias. El Señor va a proveer todo lo que necesitamos por sobre lo que pueda estar ocurriendo en este tiempo. Dice el Señor Jesús: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los que buscan estas cosas, los que están preocupados de estas cosas, son los gentiles, los no creyentes, los que no creen en Dios. Ellos no conocen a Dios, no conocen el carácter paternal de Dios. Por lo tanto, tienen temor, tienen dudas respecto a su sustento para el día de mañana. Mas los hijos de Dios, que conocemos a nuestro Padre, no tenemos tal problema, no tenemos tal temor. Pero dice el Señor: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Mateo capítulo 6. Cuando el Señor Jesús nos está hablando de orar al Padre, Padre nuestro, y decirle: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos está enseñando, primero, a que debemos confiar que en el día de hoy el Señor nos va a traer el pan diario. Y mañana, y el día de mañana, no nos preocupemos por el mañana,
porque el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Y damos gracias al Señor. El Señor Jesús en esta oración nos invita a confiar en la provisión del Padre. El Señor Jesús nos está enseñando a quién tenemos que pedirle. Y también nos invita a confiar en la provisión que Dios dará a nuestras vidas. ¿Dónde iremos a buscar nuestro pan? ¿A quién acudiremos a buscar a nuestro pan? Usted la respuesta ya la tiene. Y yo tengo la respuesta. Iremos a nuestro Padre Celestial. Pero que no caiga duda esto en nosotros. No haya duda en nosotros. Aun cuando haya tiempo difícil. Aun cuando haya dificultad. El Señor en ese tiempo también va a responder. Dice el relato de la palabra que aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Estoy citando el libro de Ruth. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Este hombre se llamaba Elimelech. Su mujer era Noemí. Y fueron con sus 2 hijos, porque el pan faltó en Israel. El pan faltó ahí en su pueblo. Y este hombre y su mujer fueron hacia Moab. Moab, una tierra pagana. Una tierra pagana. Y como faltó el pan ahí en la casa de Elimelech, de Noemí, ellos fueron en busca donde tierras paganas a buscar el pan. Y aquí hay una gran enseñanza, porque este hombre, pasado 10 años, murió. Y murió Elimelech, el esposo de Noemí, y también murieron sus 2 hijos. Y luego nosotros conocemos el relato de Noemí, que es la suegra de Ruth, que estaba ahora viuda de uno de sus hijos. Y estas mujeres habitaron ahí unos 10 años. Pero luego ahí en la tierra de Moab también comienza a escasear el pan. Y ellas que oyen de que en Judá, en la tierra original de ellos, ahora Dios había provisto de pan. Y se vuelven para allá. Pero ¿a dónde? ¿Dónde está la enseñanza de esta palabra para nosotros? Elimelech y su familia salen en busca de pan porque el pan escaseaba. ¿Y qué es lo que pasó? Que él encontró la muerte allá en tierra de Moab. La muerte de él y sus 2 hijos. Fueron por pan y encontraron muerte, porque fueron a tierra pagana. ¿Y qué nos dice la palabra? De que Elimelech y Noemí y sus 2 hijos, ellos eran de Belén. Eran de la ciudad de Belén. ¿Y sabes lo que significa Belén? Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Belén significa que ahí está la provisión de Dios. La provisión de pan. Y cuando escaseó el pan ahí en su casa, ellos fueron y la buscaron en tierra pagana. Y esto les costó la muerte de Elimelech y sus 2 hijos. La enseñanza está, mis hermanos y mis hermanas, que el pan puede escasear, pero el sustento siempre va a estar de Dios. Y hay tiempos de dificultad, hay tiempos de escasez,
Pero la promesa del Señor es de que el pan no va a faltar en nuestra mesa. Y no tenemos que ir a movernos donde el pagano para ir a buscar el pan, sino que tenemos que esperar en el Señor, pasar la prueba, y el Señor nos alimentará. Encontramos a lo largo de la palabra de Dios cómo el Señor ha provisto del pan, del alimento diario, sin fallar a su pueblo. Y aquí nos encontramos de que este hombre, esta familia, salen a buscar el pan y salen de ahí, del lugar donde era la casa del pan. La casa de pan. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros. ¿Dónde tenemos puesta nuestra vista? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? Hay tiempos en que Dios permite que seamos probados para ser enseñados, para ser modelados. Y en ese tiempo tenemos que seguir confiando en el Señor. Seguir confiando en el Señor de que Él va a provisionar. Y no ir a buscar el alimento, ni físico ni espiritual, donde la tierra pagana, donde los paganos. Y es dura la lección que tiene esta familia. Hermanos, la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues podemos responder a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira cómo Pablo nos desafía con esta pregunta. La palabra del Señor en esta hora nos desafía con esta pregunta. Y quiero que la escuches y reflexiones en esto. ¿Qué digo yo de esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, si Dios va al frente de nosotros, si Dios lucha por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Pregunta la palabra. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no negó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él, con Jesucristo, todas las cosas? Mis hermanos, la palabra del Señor está para edificarnos. La palabra del Señor está para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos. De manera, dice la palabra, que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y en esto consiste la palabra del Señor, en que seamos enseñados, estemos nosotros en el fundamento de la palabra, para que en el tiempo de la abundancia y en el tiempo de la escasez, en el tiempo del mucho pan o en el tiempo del poco pan, siempre nuestra confianza esté en Dios. Siempre nuestra confianza esté en Dios. En este tiempo vivimos una situación difícil. Hay falta de trabajos, hay mucha cesantía, hay empresas cerradas, negocios cerrados, servicios cerrados. Y hay gente que lo está pasando muy mal. Hay dificultad. Pero es en este tiempo en que no tenemos que dudar. Es en este tiempo en que la duda no puede estar en nosotros. Es en este tiempo en que tenemos que confiar en el Señor. Es en este tiempo en que tenemos que fundamentarnos, estar fundamentados en la palabra, en las promesas de Dios, y no levantar nuestra mirada con duda y mirando hacia la tierra extranjera, mirando hacia donde Moab, mirando hacia la tierra pagana. Como
teniendo esperanza que de allá va a venir nuestro pan nuestro, que de allá va a venir nuestro sustento. No, nuestro sustento viene de Dios. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, el que te proveyó ayer, el que te da hoy y el que te dará mañana. ¿Qué pues diremos a esto?, pregunta la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó ni en su propio Hijo, no escatimó en su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te amó a ti, porque de tal manera Dios me amó a mí, porque de tal manera te amó a ti, amigo o amiga que puedes estar observando esta palabra, escuchando esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios entregó lo más valioso que tenía para pagar un precio muy alto por nosotros, a Jesucristo, su único Hijo. Y pregunta la palabra, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? Si Dios, siendo Dios, entregó a su Hijo único, ¿tú crees que te va a negar las demás cosas que en el mismo Jesús quiere darnos? Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseña a orar Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseña a orar Jesús, a tener confianza en el Señor, a ir en oración delante del Padre. En el tiempo de la abundancia, y esto es importante, hermano, quiero que repares en esto, que te detengas a pensar en esto. Nosotros no tenemos que ir a pedir el pan nuestro de cada día cuando sintamos que está escaseando. No. Cuando tengas la despensa llena, cuando tu mesa esté en abundancia, tú igual tienes que ir donde el Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque sabes que ahí tú lo que estás haciendo no es que estás pidiendo más, sino que estás renovando tu confianza en el Señor. Estás a través de esa oración diciéndole al Señor, Padre, lo que yo tengo aquí en la mesa es porque proviene de ti, es porque tú me lo has dado. Es una muestra de confianza, de agradecimiento a nuestro Padre que nos ama tanto. El Señor es el que nos provee el pan nuestro de cada día. Y eso no va a fallar. Es el carácter de Dios. Y es el mismo carácter de Jesús. Y es el mismo carácter que el Señor quiere que tengamos nosotros para ser generosos, también para darle a otros. La enseñanza de Jesús la encontramos aquí en la palabra, cuando en el libro de Marcos, capítulo 6, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús tuvo compasión de la gente, de una multitud de gente, de mucha gente, y vio que ellos eran como ovejas que no tenían pastor, y dice que comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Qué comenzó a enseñarle? Las verdades del reino. ¿Y qué nos enseña el Señor? Más buscar primeramente el reino de Dios y justicia, su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Y el Señor, dice, tuvo compasión de ellos. Los miró a toda esa gente que lo seguía. Los miró con compasión y comenzó a enseñarles, a revelarles las cosas del reino, a hablarles del Padre, del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso,
a mostrarle que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que a través de él alcanzarían salvación y vida eterna. Y estuvo enseñándoles ahí. Pero cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él después de una jornada larga de haber caminado, de haber estado ahí y de haberle estado enseñando. Los discípulos dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Dile a la gente, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y compren pan, pues no tienen que comer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los discípulos le dijeron que vayan a comprar a las aldeas, a los lugares de alrededor, vayan a comprar pan. Respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Se preguntaron ellos: ¿qué estás diciendo, Señor? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. ¿Cuál es la provisión que tenemos?, dice Jesús. ¿Cuál es la provisión que tenemos? Y ellos dicen: tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús observó a la gente y tuvo compasión de ellas, y les entregó el alimento espiritual. Y después que los había alimentado, saciado en el alma y en el espíritu, sus discípulos quisieron decirle a Jesús, le dijeron a Jesús que despachara a la gente, que volviera a sus casas para que fueran a alimentarlos. Jesús no tan solamente tiene la compasión por el alma y por el espíritu, sino que también Jesús tiene compasión por nuestro cuerpo físico. Porque ese mismo Jesús que enseñó las verdades del reino, ese mismo Jesús sanó a la gente, libertó a la gente. Y este mismo Jesús es ahora que con esa misma compasión, Él mira a la multitud y se preocupa del alimento para ellos. Y Jesús, cuando le traen estos 5 panes y estos 2 peces, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto nos habla de un Dios, de un Señor ordenado, planificado, con inteligencia espiritual y también con una inteligencia para organizar. Aprendamos de eso. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Lo que Jesús te enseña, Él lo practica. Cuando Jesús te dice: así debes orar delante del Padre y pedir el pan nuestro de cada día, Jesús está revelando su propia forma. Dice: levantando los ojos del cielo, al cielo. Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron. Jesús toma esos 5 panes, toma esos 2 peces delante de toda la multitud. Ya les había enseñado, ya le había revelado las verdades del reino. Así como había tenido compasión de ellos en lo espiritual, ahora tenía también compasión en lo material, en el alimento. Y dice que toma estos 5 panes y toma estos 2 peces y alza los ojos al cielo. ¿Qué buscaba? La provisión de Dios. ¿Qué buscaba? La respuesta de Dios. Y Dios responde. Así como responde a Jesús, te responde a ti y me responde a mí, cuando alzamos nuestros ojos a los cielos con esperanza, con confianza, sabiendo que Él, que nuestro Padre, es el que nos provee todas las cosas.
Y dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Por cuenta baja, comieron alrededor de 7.000, 8.000, quizás más personas. Porque aquí están solamente contados los hombres. Y es interesante esto, mis hermanos. Primero, que Jesús no va dependiendo de sus propias fuerzas, sino que alza los ojos a los cielos y ora, pide al Padre la multiplicación. Y el Señor, nuestro Dios, responde. Y Jesús hace el milagro ahí delante de la gente. Y 5.000 hombres, más niños y mujeres, son alimentados con 5 panes y 2 peces. Un milagro de multiplicación. Un milagro de la multiplicación, de la provisión que viene de Dios, que también se manifiesta. No tan solamente en ese campo verde donde Jesús estaba con la gente, sino que se manifiesta también en la extensión de nuestra mesa. Cuando Dios provee más allá de lo que nosotros entendemos y comprendemos. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Sobró. El Señor siempre da lo necesario y más allá de lo necesario. Y lo guardaron. Lo provisionaron. Es una lección para nosotros. Es una lección. Aunque venga de abundancia de Dios, aunque haya mucha abundancia de Dios, démosle gracias a Dios cuando haya esa abundancia. Pero lo que sobra, guárdalo. Guárdalo. Si te sobra, repártelo. Compártelo con otros. El Señor es bueno. El Señor es fiel. Su misericordia es tremendamente grande. Tenemos que agradecer a Dios por el pan nuestro de cada día. Tenemos que agradecer a Dios por el pan nuestro cada día y pedirle a Dios por ese pan nuestro cada día. Quiero invitarte a que oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno. Un Padre que nos da todo lo que necesitamos. Y no nos queda más que darte la gloria, la honra, la gratitud y todo el reconocimiento a ti, mi Dios. Señor, darte gracias porque en este tiempo de dificultad no ha faltado. Nada nos ha faltado. Tú nos has entregado toda la provisión necesaria que necesitamos. Y te damos muchas gracias. Señor, gracias por el pan nuestro de cada día que pones en nuestra mesa para nosotros y para nuestras familias. Gracias, Señor, por el pan espiritual que tú provisionas para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra mente, nuestra y de nuestras familias. Señor, alabamos tu nombre, te glorificamos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, tenemos testimonio de lo que hiciste el día de ayer, y eso nos da confianza para vivir el día de hoy y para pensar, Señor, en el día de mañana, que nada ha cambiado, porque tú vas a provisionar todo lo que necesitamos. Señor, que esta confianza, Señor, poderosa, la pongamos en ti, que eres nuestro fundamento. Señor,
alejamos de nosotros, anulamos en nosotros toda duda, todo temor, toda ansiedad, y nos volvemos a ti con confianza, sabiendo que eres tú el que nos sostiene a diario. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por el pan nuestro de cada día. Muchas gracias por la provisión que tú nos das. La gloria siempre es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Es una palabra que me llena de confianza, me llena de ánimo, me llena de expectativas para el día de mañana. Porque mi confianza y vuestra confianza tiene que estar en el Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo de poder recibir su palabra y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una instancia igual en que estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y mientras tanto, mientras llega el domingo, en todo este tiempo, que el Señor les bendiga.